cómo está relacionado el acoso, la marca personal y cómo gestionarlo. Si eres acosado, exponer a quien te está acosando y comunicarlo. También entender los tipos de acoso que puede haber. Casi un acoso heredado de generaciones. Una personalidad de una marca personal que es muy abierta, es ser más propenso a cierto tipo de acoso. Y si eres un espectador, actúa y expon la situación. Es curioso porque normalmente tenemos asociada la palabra acoso laboral a hombre acosa a mujer. Pero también, claro, es cierto que existe mujer que acosa a hombre. ¿Cómo consideran que se pueden manejar? Hola, hola, bienvenidos a una edición más de este podcast. Y bueno, yo súper emocionada y creo que cuando me emociono voy mucho más adelantada de lo normal. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, del que creo que muy pocas veces se llega a hablar, y es el tema del acoso y la marca personal en los distintos niveles, en los distintos sectores, y cómo nos enfrentamos a ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo repercute en nuestra marca personal? Bienvenidos, Guillem, Gabriel, Alan, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Súper por acá. Gustazo hablar nuevamente con ustedes. Muy bien. Pues bien, ¿cómo ven este tema que les acabo de comentar? ¿Cómo lo perciben? Denme sus primeras impresiones. Pues es curioso porque normalmente tenemos asociada la palabra acoso laboral a hombre acosa a mujer. Pero también, claro, es cierto que existe mujer que acosa a hombre, ¿no? Y aunque pueda parecer mentira, pero no sé en qué situaciones se da eso, pero puedo sospecharlo, que es cuando quizá una mujer quiere tomar posiciones o quiere... No lo sé. ¿Tú, Nancy, como mujer, qué crees que puede justificar un acoso de ese tipo? Me resulta interesante y a veces puedo pensar que vivo en otro mundo. Bueno, como para ir entrando, el tema del acoso es en ambos canales. Tenemos un caso cercano con respecto a acoso mujer-hombre, digo, no es el único caso, se han escuchado varios alrededor de esto. No, desde mi punto de vista no lo había visto como algo común, pero con quienes conversábamos me dicen es que sí es algo muy común. No, incluso a veces no tiene que ver con un tema de escalar. Sí pasa de, ok, mira, quiero ir un poquito más allá, considero que, y de hecho uno de los comentarios que llegaron a hacer es cuando creen que no pueden escalar a través de las habilidades, a través del conocimiento, entonces echan mano de vamos a otro lado, te propongo otro tipo de cosas. Y bueno, ese tipo de casos son las primeras personas que salen porque no hay forma de sustentar aquello que saben hacer, o es más, ni siquiera tienen claro. Pero lo que he observado es que tiene que ver con un tema de autoconocimiento e incluso de amor propio, porque ahí es cuando te atreves a decir, mira, empiezo a acosar a esta persona, empiezo a hostigar, empiezo a marcar cuando no debe ser, porque ¿qué más? O sea, no, incluso yo no le veo sentido echar a perder una carrera que es la propia de quien esté acosando por ¿qué tipo de resultado? Además, supongo que hay varios tipos, ¿no?, de acoso, el sexual, el psicológico, o sea, me imagino, sí. Que no hay uno solo, no sé. Sí. Mira, y aquí escuchándote, Nancy, no solamente ver desde la perspectiva de quien está acosando, sino también del acosado, ¿no? Y como muchas veces uno siendo víctima de acoso, bueno, yo no he sido víctima, pero poniéndome en el caso, muchas veces como que nos cuestionamos, bueno, ¿será que hablo esto públicamente? ¿Será que está pasando? ¿O será que estoy equivocado? ¿Estaré percibiendo bien esto? Y si lo estoy percibiendo porque es así, lo siento, ¿hasta qué punto vale la pena de alguna forma compartirlo con mi entorno? Muchas veces este tipo de casos son callados porque
vemos como vulnerable no solamente nuestro ser, sino también nuestra reputación y nuestra imagen, ¿no? Porque quizás es mi palabra contra la de otro. Entonces, ¿hasta qué punto el no tener una red de apoyo, el no tener credibilidad y confianza en mi entorno hace que yo, si estoy siendo acosado, me calle o no me calle, ¿no? Creo que eso también es importante verlo desde esa perspectiva. Muy interesante en este punto. Sí, creo que es importante definir bien como dentro del el tema que estamos proponiendo es el acoso, o sea, cómo está relacionado el acoso, la marca personal y cómo gestionarlo, ¿no? Entiendo que es el tema. Entonces, desde ahí, pues, dentro de un ambiente profesional hay muchos aspectos que necesitamos definir, que hablando de los límites que podemos poner, ¿no? Entonces, una marca personal que es o una personalidad de una marca personal que es muy abierta, muy extrovertida, generalmente va a tener quizá más, ser más propenso a un tipo o a cierto tipo de acoso, ¿no? Entonces, desde ahí es, porque se puede confundir muchas veces también esa personalidad con está coqueteando conmigo. Entonces, aquí la gestión, ¿cómo sería? Yo entiendo que sería entender aspectos de mi personalidad que pueden jugar a favor en ciertas situaciones y que pueden jugar en contra en otras. Y ahí es donde me comienzo a autogestionar como dependiendo de los contextos en los que me esté desenvolviendo o cómo sería la gestión para ustedes como consultores. Complicada, porque en el fondo cuando se produce una situación de este tipo, ya sea en un sentido o en el otro, normalmente lo que pasa con esa persona es que se autocuestiona, ¿no? Cuando tú te sientes cuando te sientes acosado, te autocuestionas, piensas que estoy haciendo mal para que una persona se pueda portar así conmigo, ¿no? Y por tanto puede herir un poco tu propio amor propio, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, yo ahora recordando algunos capítulos de mi época en la publicidad, sí recuerdo que a veces, pues, lo que decía ahora Alan, ¿no? Que una actitud típica de agencia de publicidad, que es de mucha proximidad. Incluso os diré que aquí hubo una época, sobre todo en los 80, 90, que cuando nos despedíamos nos dábamos un beso en la boca, no era un beso en la mejilla y cosas por el estilo, dar la mano, sino que era como algo muy normal, quizá por la época, quizá por el propio mercado de la publicidad, que era como muy liberal, muy así, y esto había mucha gente que podía confundirlo con una intencionalidad mayor. Sí, sí. Y recuerdo que se produjeron algunos malentendidos. En algunos casos acabaron en la cama, ¿no? Y en otros con una situación de violencia que una de las dos personas se tuvo que ir. Sí, sí, porque se violentó la situación y sí, ahora recuerdo, sobre todo, no tanto recientemente, pero en esa época que había como un poco más de liberalismo, sobre todo más en los espacios creativos que no en los espacios quizá comercial de cuentas y financieros. En los espacios creativos había mucha libertad. O sea, pero en los dos sentidos, que tanto la mujer como el hombre se aproximaban de una manera que podía dar a pensar que eran novios cuando no lo eran, ¿no? Esto es cierto. Y eran situaciones complejas, porque ya te digo, en algunos casos pues se descubrió un amor, se descubrió que dos personas podían tener un flechazo ahí, y en otros pues hubo un drama. Porque una de las dos personas se vio pues bueno, como perseguida, como acosada por una persona, y digo, ostras, yo no puedo seguir aquí, me cambio. También es verdad que eran épocas que el cambio era fácil. Cambiar de una agencia, si tú tenías unas competencias más o menos correctas y una cierta experiencia, no era difícil cambiar de una agencia a otra, ¿eh? Es más, era moda estar 3 años en una agencia y cambiar a otra. Pero sí que es cierto que, aunque en aquel momento no lo hubiera llamado acoso, lo era. Ahora estoy viendo que era percibido como tal. Esta forma de acercamiento era percibida. Había personas que la podían percibir como acoso. Sí, sí.
Ahora, cuando quizá no lo era un trato más abierto. La realidad actual es que quizás entonces no era tan fácil, por una parte, identificar el acoso y por otra parte, visualizarlo, ¿no? Visualizarlo e identificarlo. Porque Sí, sí, y hoy menos en el mundo... denunciarlo. Sí, sí. Total. Y hoy en el mundo, con el mundo digital, yo creo que es más fácil difundir este tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, y Sí. tener en cuenta que cuando tú tienes un comportamiento indebido hacia una o varias personas, al final no queda impune. Porque si nos damos cuenta y vemos los escándalos que en los últimos años han surgido en Hollywood o en el mundo de la música, en el show business, al final salen a la luz pública. Y al final las personas que han sido acosadores terminan siendo juzgados de alguna forma. Terminan siendo cancelados, pero también juzgados. Entonces tener en cuenta que hoy en día es más fácil darle visibilidad a ese acoso y creo que también la sociedad está como más sensibilizada y más abierta a que estas situaciones hay que comunicarlas y hay que compartirlas porque no pueden quedar en el silencio, no pueden quedar impunes. Estoy de Yo acuerdo que tengo antes una era más tabú hablar de esto Sí, hace años. sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, y creo que ahorita también en algunos casos sigue siendo sí un tema tabú, que era como con lo que empezamos, que era el acoso que normalmente no se escucha, que es el acoso de una mujer a un hombre. Porque es como si lo comento van a decir que entonces es que yo soy hombre, también como el tema del machismo, el tema de cómo la misma sociedad dice es que le tienes miedo, es que tal cosa, etcétera. Entonces, creo que igual para los hombres puede seguir siendo tabú, puede existir como este miedo social alrededor, pero ¿cómo consideran que se pueden manejar una vez que empieza este tema del acoso? Porque, bueno, en un caso que escuchamos recientemente, era lo más fácil, yo me voy a salir, voy a renunciar porque no puedo con esto. Ya me está sobrepasando. Entonces, ¿cómo consideran que podemos hacer los primeros pasos para gestionar esta situación? Toma de conciencia, primero. Estoy siendo acosado, ¿no? Esta es la toma de conciencia. Ahora recuerdo, perdón, otro caso de un presidente que tuvimos en una de las agencias que recibió uno de estos mensajes, en aquel momento era un fax, no existía el email todavía, que decía que tenía que desprenderse de X dinero en salarios, ¿vale? Y entonces lo normal en estos casos era en España indemnizar a esas personas, o sea, hacer una lista de las personas que tú pensaras que se podía prescindir más y hacer lo que se llama un despido improcedente, que significa pagar una indemnización bastante importante y luego que esa persona tuviera derecho a cobrar un subsidio mensual, ¿no? Pero ese presidente quiso ser más listo y ahorrarse ese dinero y empezó una campaña de acoso consistente en que a esas personas que había definido las iba a privar de ciertas funciones, las iba como a ningunear de su trabajo. Eso fue terrible, pero fue absolutamente terrible, porque yo creo que hubiera sido mucho mejor la vía directa, porque muchas de las personas dijeron, ah, sí, tú me quieres echar, pues muy bien, pues yo aquí me quedo. Si tú no quieres que haga nada, vendré aquí y estaré todo el día, ficharé a la hora que tengo que fichar, todo el día leyendo revistas, leyendo periódicos y tal, y si alguien me dice que no he hecho mi trabajo es porque me lo han quitado. Me han quitado mis atribuciones, ¿no? Con lo cual le salió el tiro por la culata, pero sí recuerdo yo conversaciones con esas personas y había de dos tipos: las que dijeron no voy a soportar esta situación y me voy ya, porque dijo la vida es corta y no puedo permitirme este juego, cosa que creo que es lo que hubiera hecho yo, me hubiera ido lo antes posible. Y en cambio las otras que decían no, vamos a presentar batalla, esto es totalmente injusto, este señor tiene que pagarme si quiere que yo me vaya. Y claro, el que pensaba de la primera manera, de alguna manera llegó a ser mucho más feliz, aunque se fue sin dinero, pero llegó a ser mucho más feliz porque se fue a una agencia como si se hubiera ido de forma libre.
sin que hubiera sido despedido. La agencia lo admitió. Oye, mira, no, es que quiero cambiar porque ya llevo un tiempo aquí, etcétera, y creo que ha llegado un momento de cambio y me apetece nuevos aires, etcétera. Enseguida encontró trabajo. Esa persona enseguida encontró trabajo y sobre todo no tuvo toda el burnout o la quemazón esta que se produce cuando tú estás viviendo una situación de acoso de forma continua en el tiempo. Esa persona solucionó el problema. De las 15 personas que habían, solo dos optaron por la vía de la salida rápida y de olvidarse de los problemas. Y para que veáis un poco cómo es el mundo, ¿eh? Y en cambio 13 optaron por plantar batalla y algunas de ellas cayeron en la depresión. Por tanto, claro, si yo ahora con el tiempo tuviera que dar un consejo sobre el acoso es, bueno, es verdad lo que ha dicho Gabriel, que hoy hay muchos más medios de identificación y de denuncia. Exposición. Pero si vieras que es un acoso de aquellos tan sutiles que es indenunciable, porque es algo que está haciendo una persona, pero que no es demasiado evidente, pero que se está notando que están haciéndote bullying o que están haciéndote cualquier tipo de cosa. Yo el consejo que daría es busca inmediatamente, no esperes a la depresión, busca inmediatamente una vía de salida urgente, porque a ti no te interesa estar en esa compañía. Este es el consejo que yo le daría, porque viví la vida de esas otras 13 personas que estuvieron cerca de un año ahí, siendo ninguneadas, sin apenas tareas, pero teniendo que ir cada día a la hora y salir a la hora, etcétera. Y fue una vida infernal, totalmente infernal. Bueno, yo mismo, aunque yo no estaba en la lista, yo me fui de esa agencia, a pesar de que me acababan de nombrar director general, me fui de esa agencia y me fui a otra, porque no quería vivir con un presidente de este tipo, ¿no? O sea, me parecía una persona ruda y miserable, ¿no? Una actitud de ese tipo. O sea, que yo creo que esto no quiere decir darse por vencido, sino que si ves que no hay una vía rápida de solución, tómala tú, la vía rápida. Porque de lo contrario te expones mucho a enfermedad mental. Tengo dos cosas que decir que me parecen importantes. Una es que las expresiones a veces de acoso o de violencia son muy sutiles, no tienen por qué ser tan expresivas. Y no sé, el fin de semana vimos una película que no tiene que ver con el acoso, pero sí con expresiones violentas sutiles, que es Rompiendo el Círculo, que ha sido súper hablada y súper comentada la película. Y lo otro, no sé si esta conexión con el tema de personal branding les va a parecer un poco a la de los cabellos, pero yo creo que cuando una persona gestiona su marca personal, está en estado alerta continuamente. ¿Por qué? Porque si yo llego a estar en una empresa y llego a ser acosado o a sentirme acosado, voy a tener la oportunidad de identificarlo fácil. ¿Por qué? Porque no soy pasivo a la hora de comunicarme y relacionarme, sino que voy a poder conectar ciertos insights que me digan a mí, bueno, mira, está pasando esto, realmente no es algo que sientes porque estás loco, sino porque está pasando. Y eso te permite tomar decisiones rápidas. Y por eso esas dos personas quizás toman decisiones rápidas, porque están percibiendo lo que está pasando, pero también están conscientes del entorno en el que se desenvuelven. Y por lo tanto toman decisiones que le permiten no exponerse a situaciones como esta, que al final les perjudican la salud mental. Entonces, cuando gestionamos nuestra marca personal, tenemos esa actitud proactiva y atenta en la comunicación y el relacionamiento, y nos permite ser libres en la toma de decisiones, ¿no? Eso creo que es muy importante. No sé si les parece un poco al lado de los cabellos, pero creo que me llegó esta idea y quise compartirla. No, completamente de acuerdo. Sí. Y de hecho, dentro bueno, Guillem mencionaba en este caso específico de la lista eran personas que se consideraban mayormente prescindibles, ¿no? Y hablando justo pues bueno, no tanto como estrategia de marca personal, sino más bien hasta estrategia profesional, pues es poner en valor todos tus atributos, todo lo que sabes, tu conocimiento, tus habilidades, power skills ahora, que antes eran habilidades blandas, para
para no ser parte de esa lista también, ¿no? Digo, esto sin decir que la persona o el presidente, que como bien mencionaba Guillem, era una persona seguramente de pocos valores o escasos valores o una ética quizá turbia, discutible, poniendo que hay personas así, bueno, dentro de todo es también una gestión estratégica, sería pues ponernos en valor también para no ser parte de esa lista y bueno, evitar también, porque estoy casi seguro que con perfiles que realmente están gestionando y poniéndose en valor en todo sentido, es muy difícil que se puedan meter, pero aún así hay que hacer un análisis también de cómo afecta, ¿no? Porque mencionaban Nancy de ciertos casos de perfiles incluso a nivel directivo corporativo que pueden sufrir, pues hay que también, sería bueno dentro del tema, hablar del impacto que tiene en la reputación y en la emoción también, porque emocionalmente pues también te ponen en una crisis que es compleja saber manejarlo, el estar en una situación así y bueno, dentro del consejo sería poner en valor todas tus habilidades, tu conocimiento, para tratar de evitar situaciones así, pero bueno, si se presentan, pues habrá que tener herramientas para poder gestionarlas desde la comunicación hasta emocionalmente y hablando pues de cómo un círculo también, una red, dentro de la red de contactos hay una red personal que es un círculo de apoyo que también quizá pueda ayudar a salir de una situación así. Sí, sí, y además hoy tenemos, por ejemplo, las figuras de mucho más acceso a la figura de un psicólogo, a la figura de un coach, que por ejemplo hace unos años que parecía que llamar a un psicólogo o llamar a un coach significaba que tenías algún problema, ¿no? Ahora es todo lo contrario, es como forma parte del botiquín de salud cotidiana sí. Pero es cierto que así todo hay muchas personas que el problema es que empiezan la primera parte, no saben identificar el acoso. No sé si habéis oído el caso pues, de personas que han crecido en su casa encerradas en una habitación y que consideran que su secuestrador, que era su padre, era una buena persona. Porque no habían conocido nada más, no habían visto el exterior. O sea, muchas veces nos faltan las referencias para entender lo que es acoso y lo que no es acoso. Y ahí sí que, si tú... quiero decir que es como el síndrome de la rana hervida. A ver si me entiendes, si me explico bien. Sí. Es decir, hay personas que están viviendo situaciones que para nosotros, a simple vista, serían de acoso, serían de abuso, pero para esa persona no lo son. Y es porque esa persona tiene un campo de referencias que está más limitado que el nuestro. Y entonces ahí es donde creo que además, desde el punto de vista de gestión de nuestra marca personal, también debemos ayudar a esa persona a identificar que le está pasando eso y que no se abone al conformismo, que denuncie la situación, que tú le vas a ayudar, que tú vas a hacer lo que sea, ¿no? Que decir, ya no es solo por nosotros mismos, sino que yo he vivido situaciones ajenas de acoso que me sorprendía cómo la persona tenía esa especie de resistencia estoica total a los daños psicológicos, sobre todo, que estaba sufriendo por parte de en este caso, su jefe inmediato, ¿no? De su acosador. Y era por falta de referencia, porque esa persona era su primer trabajo. Con lo cual, como no tenía un campo de referencia, ella pensaba, caramba, a todas las personas que empezamos un trabajo se nos trata así, ¿no? En absoluto. O sea, el respeto lo tienes que tener hacia un becario, hacia una persona que es su primer empleo o es que es su segundo empleo o lo que sea. O sea, el respeto es algo que es un valor que tenemos que tener en el trabajo siempre. Y fuera del trabajo, por supuesto, eso faltaría, ¿no? Pero en el trabajo siempre. Entonces, pero claro, lo del síndrome de la rana hervida se puede dar. Y ahí es donde creo que hay muchas personas que están viviendo acoso sin saberlo, sin identificarlo, por lo menos. Qué importante es poder identificar. Creo que ese sería el paso 1, porque a lo mejor estamos hablando de casos y no sé, o no sabemos si nosotros que estamos escuchando, que estamos del otro lado,
somos parte de una situación compleja en donde estamos recibiendo acoso y que bien decía Guillermo al principio, hay tipos de acoso, no todo tiene que ver con un tema sexual, sino hay No. acoso psicológico. Hay algunos, bueno, peores no sé, pero hay otros tipos, sí, sí. Exactamente, entonces también entender los tipos de acoso que puede haber o que hay, a los cuales podemos enfrentarnos de acuerdo a la situación, entenderlo, comentarlo con alguien más, y creo que lo más sano, como decía Alan, es acudir o recurrir a nuestro círculo cercano, mentores, guías, colegas de confianza que pueden ayudarnos a, uno, prevenir una situación, o dos, salir de una situación. Y están los dos casos, que es recibir acoso, pero también es acosar. Y creo que vamos nuevamente al punto de poner en valor. ¿Necesitas realmente estar acosando a las personas por algún tipo de situación? ¿Qué temas hay que trabajar si eres tú el que está acosando a una persona? Digo, aquí no me quiero meter porque son cosas muy profundas y que creo que en algún momento algún especialista tendría que abordarlas. Entonces, entender como estos puntos para poder avanzar y empezar a conectar con nuestros valores, que creo que también es un punto central para poder gestionar cualquiera de las dos situaciones o el caso en el que nos encontremos. Estoy de acuerdo. La identificación pasa por o sea, muchas veces yo creo que se produce un conflicto de valores cuando hay acoso. Es decir, una de las dos personas ha perdido el respeto por la otra. Casi siempre es un tema de respeto. Cuando alguien está acosando es porque piensa que esa persona no vale, ¿no? No vale, y por tanto, como no vale, pues la voy a tratar como a mí me dé la gana, porque además veo que se deja, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que yo creo que tú has mencionado dos casos, el acosador y el acosado, pero yo creo que hay un tercero, que es el que está viendo que hay un acoso y que creo que esa persona tiene que movilizarse también. Es como cuando ves un accidente por la calle en España, si tú hay un accidente de carretera y no paras a socorrer, te pueden meter en la cárcel. O sea, por incívico, por persona incívica. O sea, tú estás obligado a parar, socorrer, o por lo menos llamar a un teléfono de emergencia para que se presente rápidamente una ambulancia, etcétera, y movilizarte, hacer algo, parar y hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco así, y en algunas empresas donde el clima laboral es malo, muy malo, esto se produce con mayor frecuencia. Está integrado en el propio ADN de la empresa. Y solo se ve una vez al año cuando hacen esta encuesta de clima, que es anónima siempre, no se sabe quién ha contestado qué, y ahí es donde se ve que están pasando cosas muy, muy, muy extrañas. Por tanto, yo creo que son tres sujetos, ¿no? El sujeto acosado, el acosador y el que puede avistar y denunciar ese acoso. Esto en un ambiente corporativo, ¿cómo se podría gestionar? O sea, un programa de Employee Advocacy soluciona o ayuda en este tema de el acoso laboral. El Employee Advocacy tiene una cosa muy positiva, y es que empodera. Es decir, hay muchas cosas que empoderan, ¿vale? Pero el Employee Advocacy empodera porque de alguna manera es como si tú le estuvieras dando licencia a una persona empleada de la organización para actuar en nombre de la organización, ¿vale? Y eso te pone como unos galones aquí. Por tanto, todo lo que ayude a mejorar tu amor propio y tu autorrespeto siempre va a ser favorable. De la misma manera que puede ser no solo Employee Advocacy, sino, por ejemplo, que sea una empresa que fomente mucho la formación continua, ¿vale? Eso empodera también. Una empresa que, por ejemplo, que tenga, si la empresa es grande, que tenga un gabinete psicológico de ayuda para empleados que puedan estar pasando por momentos difíciles, etcétera, ¿no? En empresas grandes suele haberlo. En empresas grandes suele haber este gabinete psicológico, etcétera, y mucho más ahora que no en el siglo XX, que esto se podía ver como un caso casi de locura, ¿no? Pero sin ninguna duda, o sea, el Employee Advocacy, todo lo que sea darle mayor significado, ya no digo poder,
mayor significado a la labor de una persona, empodera. Es decir, soy significativo, soy una persona que vale, soy una persona que representa a la empresa, soy una persona que llevo la camiseta de esta marca. ¿Vale? Entonces, esto empodera, sin duda. Seguro que funciona, Alan, no tengo ninguna duda. Bien. Yo estaba como callado pensando, reflexionando un poco, porque también pienso que para ser un líder realmente y para ser una buena marca personal o un referente tienes que ser buena persona, ¿no? Entonces, como un buen líder, como un referente, no puede ser un simple espectador de estas situaciones. Entonces, alguien que conscientemente busca influir dentro de su organización o en su sector, yo creo que debe ser alguien que se moviliza cuando ve esto, ¿no? Que no calla cuando ve este tipo de situaciones, porque es un actor de cambio y un actor que también busca que haya justicia o que no sucedan este tipo de cosas, que haya un ambiente saludable, ¿no? Entonces yo creo que mientras más empoderamiento hay, mientras más herramientas de comunicación, de autoconocimiento cuentan las personas que están dentro de una organización, entonces más actores de cambio y menos espectadores vamos a tener, ¿no? Sí, qué importante lo de mencionar, Gabriel, porque nos quedamos con la idea de que la marca personal es poner en valor, hablar de lo que tú haces, de lo bueno que eres, en un aspecto meramente profesional, quitándole ese sentido humano, ese sentido de importancia o empatía con respecto a los demás, de me importas, te doy valor, te cuido también, porque al final interactuamos, porque al final convivimos, coexistimos en este espacio o en el espacio que nos corresponda, y creo que tiene que ver con eso, con el tema de humanizar nuestro sentido, nuestro ser, nuestro deber también como seres humanos, y que es tener una buena interacción con los demás. Y creo que no nada más entramos como agentes de cambio, sino también entender nuestro propio valor para no aplicar un tipo de acoso, y también para no recibirlo y decir, bueno, es que yo valgo por muchas cosas en aspectos personales y profesionales, no lo voy a permitir o no lo voy a hacer. Y me gustó mucho esta propuesta de Guillem, que a lo mejor yo no tenía como clara, de si estoy siendo o estoy viendo una situación, tengo la capacidad de actuar y de hacer un cambio. Hablamos de un aspecto laboral, una compañía, pero ¿qué pasa con estos agentes individuales, estos agentes o estas marcas personales que empiezan a crecer en un mundo digital, en unas redes sociales? Pueden ser influencers o no, pueden ser especialistas en un área, pero que tienen cierto nivel de visibilidad. ¿Cómo podemos apoyarlos? Porque creo que pasa mucho y la gente dice, es que tú te estás exponiendo, entonces tú tienes que aguantar todo lo que digamos porque me caes mal por cómo te ves o por cómo hablas. ¿Cómo actuamos o cómo deberíamos actuar frente a una situación de este tipo? Punto 1. No podemos gustar a todo el mundo. Hemos de ser conscientes de eso siempre. Esta sí. Tiene que ser una máxima que tenemos que llevar marcada aquí en la frente. No puedo ni quiero gustar a todo el mundo, porque querer gustar a todo el mundo es más o menos el sinónimo de no gustar a nadie. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar tenemos que tomar partido, al final, por un tipo de personas a las que nos dirigimos. Yo, por ejemplo, he tenido algunos clientes que cuando publicaban, solo publicaban para la aprobación de sus colegas y no estaban publicando para sus clientes. Y entonces tenían unas dialécticas y unas historias absolutamente tóxicas que no llevaban a ningún lado, y que no solo no llevaban a ningún lado, sino que encima evitaban que sus clientes pudieran ver, pudiera importarles algo, eso que estaban hablando ahí, ¿no? Hasta que al final hacemos un ejercicio un poco de modelo de negocio, de decir, pues vamos a ver, ¿quién es tu cliente? ¿Tu cliente es tu competidor? ¿Es tu colega? ¿Es tu no sé qué? No, ¿verdad? Pues entonces tú no tienes que dirigirte a él, no tienes que copiar e imitar las formas que está utilizando esta persona, ni los horarios en los que publica, ni las redes, ni
No, toma tu camino. Yo creo que es un punto muy importante de tomar el camino propio y tener muy claro que está muy ligado al no querer gustar, ¿no? Cuando quieres gustar a todos, a colegas y tal, o sea, vamos a ver, a los colegas les ganarás el respeto haciendo bien tu trabajo. Esto sin ninguna duda, ¿vale? Y teniendo tu propio método, teniendo tu propia historia, escribiendo tu propio libro, lo que sea, haciendo tu propio curso, ¿vale? Así te ganas el respeto, pero no publicando para ello. Es absurdo, ¿no? Y esta persona a la que tengo en mente, que no es solo una, pero la última es la que, bueno, me costó hacerla cambiar, ¿eh? Porque claro, ¿hasta qué punto nosotros somos coaches o somos psicólogos de nuestros clientes en consultoría? ¿En qué momento tenemos que decir, no te puedo ayudar con esto, te tengo que poner en contacto con una persona? Yo lo he hecho 2 veces. Dos veces que he visto un bloqueo que yo no podía resolver y he dicho, oye, tengo una persona que creo que tienes que ver, si quieres la vemos juntos, porque creo que tienes un bloqueo, y no era un síndrome de impostor o algo así, porque eso es más fácil de tratar desde nuestra perspectiva, ¿eh? Sino que era algo más profundo, ¿eh? Un caso de bipolaridad, había casos que no son nuestros estos casos, ¿no? Entonces, hay personas que lo que pasa es que no se han entrenado para un mundo como el virtual. Y por eso es bueno y perdón, pero tengo que decirlo, por eso es bueno que contacten con personas como nosotros para saber un poco cómo tienen que trasladar lo que ellos saben a un mundo como el digital, que teóricamente debería ser muy fácil, pero no lo es, porque hay tribus y hay personas que tienen mala fe. Mira, una red, por ejemplo, como X, antes llamada Twitter, y que yo en mis podcasts llamo Twitex, porque creo que así lo entiende todo el mundo, una red como esa, sí, no sé por qué no la llamo Twitex directamente, ¿no? Si él quería poner... una red como esa, es cierto que antes de que la comprara Elon Musk ya había cierto problema de polaridades complejas, ¿no? Pero es que ahora es tremendo. Ahora es tremendo. Es un lugar que yo no recomendaría nunca a un cliente mío ir ahí, porque es que se te puede hundir el amor propio en 5 minutos. Porque está lleno de gente que ahí vaya solamente para satisfacer su ego o para machacar al contrario o para odiar. O sea, el hater está muy a la orden del día. No generalizo, ¿eh? No es todo Twitter, pero sí que es verdad que las recomendaciones que nos está dando el algoritmo de Twitter últimamente van por aquí. Yo no lo entiendo. Porque yo quiero ver los posts de Integra y las infografías. Yo quiero ver lo que publica Gabriel, lo que publica no sé qué tal. No quiero ver mierdas de un tío que me está diciendo, mirad cómo se han matado 10 personas haciéndose selfie el último año. ¿Pero qué carajo me estás enseñando? ¿En serio? Entonces, yo creo que las personas, y paro el rollo ya, pero las personas necesitan un cierto training para entrar en las redes sociales, porque no es tan automático como pudiera parecer. No sé si estáis de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y en lo que mencionas, que de hecho también se los he dicho a algunos clientes, debes estar preparado y debes ser consciente de lo que va a pasar una vez que tú empieces a gestionar tus redes sociales, generar contenido de valor, o generar una opinión. Tú decides al final si te metes en temas que no tienen que ver con tu área profesional, y entonces debes saber que mucha gente no va a estar de acuerdo contigo y de eso se trata, pero eso no significa que va a haber un respeto. O sea, va a haber gente que va a romper con ese respeto y te va a decir es que tú y bueno, hay que estar preparado. Entonces, ese nivel de exposición requiere inteligencia emocional, que lo trabajes y bueno, a partir de ahí trabajarlo. Y comparto con Guillem el hecho de que como consultores seamos conscientes de que hay cosas que no podemos trabajar y enviar o referir a un especialista que pueda acompañar y que pueda ayudar a salir de la situación también bueno, en este caso a la persona. Sí, lamentablemente es casi un hecho que va a pasar, ¿no? Es asumir que en el momento que tengas exposición es
un 90% de posibilidades o hasta 99% de posibilidades de que vas a tener una o dos personas que te van a estar criticando todo lo que hagas. Y, y ahí es donde la inteligencia emocional juega un factor. Entonces, probablemente el trabajo mayor sea ahí, en esa parte emocional. Sí. Exacto. Y como haciendo explícito otra premisa, además de que no les va a gustar a todo el mundo, es que no te tomes el odio personal, ¿no? Porque no es contigo. Y creo que ya lo habíamos hablado en otra conversación, en otro episodio, que al final ese relato, esa narrativa es de quien la está emitiendo y no, no tuya, ¿no? Entonces no te lo tomes personal. Eso creo que es importante. Y creo que fortalecemos nuestra inteligencia emocional conectándolo con lo que decía Alan y Nancy. La fortalecemos cuando tenemos un trabajo profundo de autoconocimiento, porque sin autoconocimiento va a ser muy poco probable que podamos gestionar de manera eficaz nuestras emociones. Eso es como algo que... Imposible, será imposible. No, totalmente imposible. Sin autoconocimiento no hay nada. Total. El primer pilar, es el primer pilar de todo. Sí, sí. Sí, justo ahí es donde está ligado a todo el tema de un trabajo en personal o una estrategia de personal branding. Y yo solamente quería mencionar del tema antes de cambiarnos a de que al tener cierta exposición vas a tener una posibilidad de enfrentarte a una situación así, era que hay contextos y hay incluso tipos de organizaciones o de industria que está, por lo menos en México, está normalizado el acoso en muchos sentidos. O sea, yo he escuchado historias en el área, por ejemplo, de salud, del sistema de salud mexicano, que hay demasiado acoso en todo sentido, desde verbal hasta psicológico, y bueno, ya vamos del tema de abuso sexual, pues ni hablamos, ¿no? Pero en esa industria está demasiado normalizado a un grado de que muchos de los que están iniciando dicen, yo ya sé que voy a ir a eso, yo ya sé que me voy a enfrentar a X situaciones, que voy a tener, y se va preparando, pero se va preparando en ese sentido, no en el sentido de que debería prepararse, que es, voy a trabajar en mis habilidades personales, voy a trabajar en conocimiento técnico, sí, porque la mayoría se prepara demasiado en conocimiento técnico, pero no tanto en otros aspectos que pueden sumarle a su carrera. Y así como esa industria o área, tampoco me imagino, por ejemplo, la seguridad pública como un ambiente muy sano para un desarrollo profesional. O sea, también creo que incluso en temas de administración pública también entiendo que hay mucho aspecto de acoso. Y esto es porque no se va preparando o sea, no hay un desarrollo de liderazgo en ningún sentido. O sea, no hay ninguna clase que te diga, tienes que trabajar con los aspectos de estas cualidades de tu equipo de trabajo y potenciarlas, y nunca pasa eso. Entonces, se ha normalizado demasiado el acoso en muchos sentidos. Yo solamente era algo que quería mencionar desde el punto anterior, que veamos cómo podemos también trasladarlo a este desarrollo de cuando alguien va creciendo en visibilidad. Sí, es un acoso sistémico, ¿no? Casi un acoso heredado, ¿no? De generaciones. Exacto, sí. Bueno, como la rana hervida, pues nadie, si no se toman decisiones muy rápidas. Curiosamente ahora en Europa se está acusando a los líderes europeos de todo lo contrario, ¿no? De tener un exceso de paternalismo en las relaciones entre la persona y el Estado, etcétera, y viceversa, los funcionarios, muchas formaciones, muchas tal. Pero bueno, seguro que siempre hay un punto medio, ¿no? Y yo creo que sería bueno llegar al punto medio en el que una persona sencillamente esté bien donde esté, y si no lo está, primero que sepa identificarlo, y segundo que tenga las armas para tomar decisiones y para denunciar si hace falta. Esto es importante. También pensemos que a veces cuando denuncias te expones a escarnio público en según qué entornos, ¿no? Con lo cual es lo que pasa con el bullying con los chavales en la escuela y todo esto, pues
pues es un poco eso, ¿no? Que si ellos denuncian, aún el bullying se va haciendo más grande, como una bola de nieve, ¿no? Y por eso muchas veces la única solución es un cambio de colegio. Yo ahora he vivido una situación de una sobrina mía que ha tenido que cambiar de escuela con 12 años. Bueno, pues sí. Y ha entrado en la nueva y está contentísima y piensa que esto es una maravilla, ¿no? Que está viviendo la normalidad, ¿no? Que muchas veces no sabemos apreciarla hasta que la perdemos. Y sí. Y entonces, pues era una persona que es una persona que es muy líder de grupo, tal y cual, lo que fuera, y eso pues pareció no gustar demasiado a algún grupo de por ahí en medio, y ya está. Porque es muy alta, juega baloncesto y todo esto y tal. Y no sé, eso también, el destacar, y eso también es un tema de marca personal, el destacar en estas edades puede ser una complicación más que no otra cosa. Porque tenemos una cultura de la mediocridad muy instalada, ¿sabes? Sí, es terrible, ¿eh? Y yo recuerdo que a los bajitos se les machacaba, a los demasiado altos también se les machacaba, a los que eran gordos se les machacaba y a los que eran flacos se les machacaba. Es decir, joder, ¿dónde está el estándar? Que tenemos que ir al canon de las 7 cabezas. ¿O cómo funciona eso, no? Complicado. Sí, complicado. Muy complicado. La vida infantil es muy compleja, la supervivencia escolar ahí. Sí. Se van formando ahí los diferentes tipos de profesional o de persona que va a participar ya en un ambiente más social y de desarrollo, ¿no? También para las comunidades. Saben que, aunque no soy padre, creo que un tema muy interesante es ese, cómo, y lo podríamos tratar en otro episodio, es cómo nosotros en el rol de padres o de supervisores o de, aquí le dicen apoderados, a los representantes de los chicos, cómo podemos promover una gestión consciente de la reputación o de la marca personal desde bien chavales, ¿no? Como dicen en España. Sería un tema interesante. Esta es una de las cosas que siempre sitúo en un mapa como algo que, por lo menos, no puedo hablar de los países latinos porque no conozco tanto el sistema educativo, pero en España hay un súper déficit educativo en cuestiones de soft skills. Alan, esto aquí te harías de oro, de verdad, porque mira, tenemos el caso italiano, que es un caso único, porque desde muy pequeños los chavales, los chicos en la escuela tienen una característica que los hace diferentes de todo el resto de Europa, que es, primero, tienen exámenes orales, por tanto, tienen que salir y hablar en público delante de todos, por tanto, adquieren unas habilidades ya desde muy pequeños que luego nos dan mucha envidia, y ahora entendemos por qué los italianos tienen tanto éxito con las mujeres y todo eso, ¿no? Y segundo, esos exámenes no están planificados, son sorpresa. Entonces, tú a lo mejor vas un día a clase y te dicen, Alan Urbina, salga y coménteme, pues no sé, qué dijo Descartes con respecto a los socráticos. ¿Vale? Y tú sales allá, y entonces ¿eso qué implica? Que necesitas una especie de nivelación de tu nivel de estudio. Es decir, no es aquello de estoy todo el año haciendo el vago y cuando llegan los exámenes me pongo a leer como un loco y a estudiar y tal, y todo eso que he aprendido ya sabes que se va a salir volando en 3 días, sino que debes tener una continuidad, porque no sabes si mañana te va a tocar a ti. Y para mí es de los sistemas que está funcionando mejor en cuanto a las habilidades soft de las personas. Otra cosa son las hard. No digo que Italia sea muy buena con las hard y tal. Parece que Alemania o Finlandia, etcétera, tienen un poquito más de fama con eso. Pero en habilidades soft, no te quepa ninguna duda que los italianos son los número 1, vamos, por lo menos de Europa, seguro. En hablar en público, en estar en reuniones, en cómo vestir, en cómo moverse, son los número 1, sin ninguna duda. No sé si es el Renacimiento que lo hizo eso. No sé si Da Vinci tiene algo que ver con eso, pero de verdad que es curioso eso. Sí. Es interesante, sí. No, y un buen método también para desarrollar
en muchos sentidos pues, las habilidades que te van a poder a ser resistente a muchos aspectos también, ¿no? De un ambiente ya más hostil. Si tú sales a hablar en público cuando tienes 7 años delante de un escenario, delante de todo el mundo, primero de todo, al cabo de un año se te habrá pasado la vergüenza. Esto seguro, ¿sí o no? Se te habrá pasado del todo. Perdón, ya a los es 9 que tienes para era un afrontar. latiguillo. Sí, y ya a los 9 años tiene para afrontar cualquier desafío ante grandes multitudes. Hombre. Totalmente. De hecho, sí. Les cuento mi historia rápidamente. Mi primera exposición fue como a los 3, 4 años y me salí corriendo. O sea, no, o sea, exposición porque era un baile frente a todo el pueblo donde yo vivía y me salí corriendo, pero eso también me marcó porque fue de no puedo, esto no puede quedar así. De hecho, ni yo ni iba a la escuela, no me acuerdo por qué iba yo a bailar. Y fue uno de los puntos, y lo que decía Guillem en las soft skills de estar presente y demás, es verdad que eso te lleva a no tener miedo a la exposición, a mejorar, etcétera. Entonces, bueno, es parte como del proceso. Lo que les iba yo a comentar es que como todo inicia, tiene que acabar como parte de los procesos y estamos llegando al final y creo que ya quien nos esté escuchando saben que nos gusta seguir y creo que hay muchos otros puntos aquí de interés. Pero tenemos que resumir nuestras tantas ideas. Tenemos que resumir este tema del acoso en la marca personal y me gustaría escucharlos para ir cerrando con las ideas y bueno, dejar temas y puntos para siguientes episodios. Hombre, el punto 1 era el punto 1 de los 3, ¿no? De las 3 partes del acoso, ¿no? El acoso, el acosador y el que lo ve y es capaz o no de actuar en frente a eso. Como un punto. Yo cerraría con algo, tomando palabras que Gabriel mencionó de estar alerta en justo a estas acciones que pueden definir el acoso. O sea, creo que ahí comienza a identificarlo. También, aunque el acoso en ciertos contextos se ha normalizado o se ha hecho un acoso sistémico, como mencionaba Guillem, pues ser un agente activo de cambio creo que puede sumar mucho al mismo contexto incluso a la marca personal también de quien lo está ejecutando, ¿no? Se va a enfrentar a muchas situaciones que probablemente sean más complejas que si no lo hiciera, pero casi seguro que esto puede ser un motor también para una estrategia de posicionamiento y de penetración de un mercado también. A ver, bueno, primero agradecerles a quienes nos escucharon hasta acá. Gracias por escucharnos. Más que un resumen, yo creo que es una invitación a que si eres acosado, exponer a quien te está acosando y comunicarlo y tener en cuenta que este es un proceso, un momento de tu vida que no tiene por qué marcar así como, como repercutir en tu futuro, sino que va a ser un proceso que puedes gestionar muy bien si sabes comunicarlo. Eso creo que es importante. Lo otro, si eres un acosador, deja de estar interpretando ese papel y busca ayuda para mejorar como persona. Y si eres un espectador, actúa y expon la situación. Creo que es importantísimo. Voy al tema de autoconocimiento y valor. Cuando tú sabes el valor de tu marca personal, de que eres consciente de esa marca personal, entonces, justo lo que acaba de decir Gabriel, vas a poner en valor tu marca personal, tu conocimiento, tu persona, tus valores, todo lo que tú eres, y entonces, si estás siendo acosado, no vas a permitir que te acosen. Si tú eres el acosador, vas a eliminar, vas a dejar de hacer eso y vas a pedir disculpas porque sabes también lo que implica todo esto. Y si tú eres un espectador, no vas a permitir que alguien viva una situación
de cualquiera de los dos tipos. El espectador no nada más es frente a quien recibe acoso, sino también cuando estás viendo que alguien está acosando, también es abordar la otra parte. Entonces creo que el autoconocimiento es clave en este punto y obviamente esto va a repercutir para positivo o negativo en cuanto a la reputación y a veces, es que no pasa nada, sí pasa algo y seguramente en unos meses o en unos años algo va a salir y no hay mucho que hacer ahí, hay mucho más trabajo a invertir ahí. Entonces, poner en mucho valor tu autoconocimiento, tu marca personal y tomar decisiones. Y pues bueno, no olviden suscribirse, no olviden dejar comentarios. Perfecto. Se me olvidó. Iba antes y vamos a compartir aquí algunas informaciones que son importantes. Y pues bueno, vamos a ir cerrando. Gabriel ya no alcanzó a despedirse. No sé qué pasó, si se salió, ya nos había dicho que tenía un tema, pero gracias por escucharnos y nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Hasta la Guillem, próxima. Alan. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, suscríbanse. Chao.